Hermanos de Iglesia Redimidos, bienvenidos, bienvenidos a un estudio más, ¿verdad? Hoy es el último ya, el último estudio de pilares fundamentales de esta serie que comenzó desde el 2025 y estamos llegando hoy al pilar fundamental número 28. Un pilar fundamental muy bonito como ustedes van a ver a continuación. Se titula Los cielos nuevos y la nueva tierra. Los cielos nuevos y la nueva tierra. Ese es el pilar fundamental número 28. El último sobre los cuales se estableció este movimiento adventista del séptimo día. Así que vamos a ver, ¿verdad? La siguiente diapositiva. Y antes de leer la diapositiva vamos a tener una corta oración. Padre, pedimos tu bendición, Señor Santo, sobre este programa. Que tus santos ángeles acampen alrededor de cada hogar que va a verlo. Que pueda guiar nuestras inteligencias para poder entender perfectamente estos pilares y lo que tú también dejaste, Señor Santo, escrito en el Espíritu de Profecía acerca de estos pilares fundamentales. Gracias, Padre, por la tecnología, por darnos la oportunidad de colaborar en tu obra. Todo eso te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en Jesús. Amén. Bien, pues mire cómo está en pantalla el pilar fundamental número 28. Y leemos. Como se ha dicho en otro lugar, los adventistas del séptimo día no tienen otro credo que la Biblia, pero se aferran a ciertos puntos de fe bien definidos, para los cuales se sientan dispuestos a dar razón a todo el que les pida. Las siguientes proposiciones pueden tomarse como un resumen de los rasgos principales de su fe religiosa, sobre la cual hay, hasta donde sabemos, una completa unanimidad en todo el cuerpo. Y continúa entonces el pilar específicamente diciendo que unos cielos nuevos y una tierra nueva surgirán por el poder de Dios de las cenizas de los antiguos, y esta tierra renovada, con la nueva Jerusalén como su metrópolis y capital, será la herencia eterna de los santos, el lugar donde los justos habitarán por siempre. Segunda de Pedro 3:13, Salmos 37:11 y 29 y Mateo 5:5. Entonces vamos a ver a continuación algunos de estos pasajes, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Los cielos nuevos y la nueva tierra. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Apocalipsis 21, 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí la Biblia nos dice, ¿verdad? Esta tierra, este planeta que existe ahorita, en el que nosotros vivimos, va a ser destruido. Va a ser destruido con fuego, pero Dios lo va a hacer de nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo esto va a ser restaurado, ¿verdad? Va a quedar mucho mejor de lo como está actualmente. Y en ese mismo momento, cuando se esté creando también este planeta, después de que sea recreado, entonces desciende la santa ciudad, la nueva Jerusalén, donde estuvimos 1000 años en el cielo, esa ciudad que Cristo ha prometido para nosotros. Y ya estudiamos en estudios anteriores las dimensiones y toda esta ciudad. Así que después de 1000 años, una vez recreado este planeta, la ciudad santa desciende, ¿verdad? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Continuamos en el siguiente pasaje, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Aquí nos repite, ¿verdad? En visión, Juan vio cuando esta ciudad estaba descendiendo del cielo. O sea que Juan viajó 1000 y tantos años después del 2026 en el que estamos ahorita, ¿verdad? En visión. Y él vio bajar esa ciudad. Qué bonito. Vamos a ver otro pasaje, Mateo 5:5.
Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, esta es la herencia, ¿verdad? En este planeta nuevo, ahí vamos a vivir y claro, obviamente vamos a viajar a otros mundos, pero ese va a ser nuestro planeta, nuestro hogar por la eternidad. Esa es la heredad, esa es la heredad, ¿verdad? Continuamos. Isaías 65:25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ya en ese planeta restaurado, renovado, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, no habrá peligro. ¿Sí? Mire, el lobo y el cordero apacentados junto con el león. El león va a comer paja, como el buey, dice. Nosotros también ya no vamos a comer carne, pues. Ya no va a haber muerte. Se va a cambiar totalmente, ¿verdad? La manera como hemos vivido siempre. Sin enfermedad, sin dolor, sin peligro. Aquellas familias que quizá han perdido algún bebé, algún niño pequeño, pues los ángeles de Dios lo van a llevar a sus brazos para que termine de crecer a la estatura de Cristo, pero ya en un mundo donde no va a haber peligro. Hoy en día uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Con los niños, mucho peligro, pero va a llegar un momento en que ya no va a haber peligro. Van a poder salir, van a haber animales, no va a haber delincuencia, no les va a pasar nada. Esa es la heredad. Ese es el planeta que Dios tiene preparado para nosotros. Son los planes de Dios para nosotros. Mire qué bonito. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mire, interesante lo que nos dice acá. Es una promesa. ¿Qué nos promete? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y qué mora en ese planeta nuevo? La justicia. O sea que en ese planeta va a ser regido por los mandamientos de Dios, por los 10 mandamientos. Le invito a que vaya a su Biblia, al capítulo 20 de Éxodo, Éxodo 20, y lo pueda leer ahí. Bajo esos principios va a regir este nuevo planeta. Ya no va a haber pecado, hermanos. El pecado va a haber eliminado de raíz y rama, porque el pecado es infracción de la ley. O sea que todos los ciudadanos de este nuevo planeta vamos a guardar la ley de Dios. Ahí ya no va a haber robo, no va a haber calumnia, no va a haber pleito. Ahí va a morar la justicia, dice. Cristo es la justicia. Cristo va a morar ahí con nosotros también. Pero también la ley de Dios es justa, santa y buena. Esa va a ser el marco legal que nos va a estar protegiendo. Y nosotros vamos a estar transformados ya, santificados, justificados, habiendo permitido que Dios grabe sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, aptos para vivir en ese sitio, aptos. Ya no vamos a estar en pleito. Esa naturaleza pecaminosa que tenemos hoy en día va a ser eliminada. Está siendo eliminada. Por la gracia de Dios, está siendo eliminada. Recuerde que el pasaje, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que ser santificados, tenemos que ser justificados. Tenemos que permitir que Cristo more en nosotros y ya no vivamos nosotros, mas Cristo en nosotros. Bien,
Isaías 66, 22 y 23. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Mire que aún ahí se va a guardar el sábado. Vamos a ir de mes en mes. Y de día de reposo en día de reposo, de sábado en sábado. En uno de esos sábados que vayamos, va a haber algún fruto ahí. Me imagino que el culto de ese día va a ser especial y vamos a salir todos al árbol de la vida. Y nos vamos a sentar a una y a otra margen del río a comer de ese fruto, un fruto distinto cada mes. Y las hojas de ese árbol serán de sanidad para nosotros. No sabemos si alguna ensaladita nos van a dar con esas hojas o alguna infusión en algún té, eso no lo dice la Biblia. Pero algo vamos a consumir con esas hojas que va a permitir que no nos enfermemos nunca más. Bueno, ese es el pilar fundamental número 28. Ahora, vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Y veamos qué nos dice Ellen White. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. O sea, ese fuego no va a arder eternamente. O sea, que no se va a estar quemando continuamente. Cuando aquí dice eternamente, se está refiriendo mientras dure, ¿verdad? Mientras dure. El pecador se va a estar quemando, pero no por los siglos, sino que mientras dure. Va a llegar un momento en que se convierte en ceniza y ahí ya deja de quemarse. La ceniza ya no se puede quemar. Eso lo vimos en lecciones anteriores. Vamos a ver qué más nos dice Ellen White. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice, su resplandor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. En sus manos y sus costados heridos, donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar por el sacrificio de la redención. Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llaves del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Ese es el recuerdo que quedará, ¿verdad? Del pecado. Las marcas, las llagas, las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esas cicatrices, Él nos salvó de la segunda muerte, de la paga del pecado. Ese va a ser su gloria también. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Vamos a la siguiente diapositiva. Oh torre del rebaño, colina de la hija de Sión, a ti te llegará, sí, a ti te vendrá el dominio anterior. Llegó el momento por el cual suspiraron los santos desde que la espada de fuego expulsó a la primera pareja del paraíso, el tiempo de la redención de la posesión adquirida. La tierra dada al principio al hombre para que fuera su reino, entregada alevosamente por él a manos de Satanás y conservada durante tanto tiempo por el poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran plan de la redención. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado. Así dice Jehová, el que formó la tierra y la hizo, el cual la estableció, no en vano la creó,
sino que para ser habitada la formó. El propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se cumple al convertirse ésta en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmos 37, 29. Y continúa escribiendo ella. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, y miríadas y miríadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. ¡Qué maravilloso! O sea que nuestra mente finita ahorita va a ser expandida en esos momentos. Vamos a seguir aprendiendo por la eternidad, dice, conociendo cada vez más a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, Cristo. Mire qué impresionante. A su Hijo Jesucristo. Así como el conocimiento es progresivo, dice, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. O sea que ese pasaje de Juan 17:3, que empezamos a entenderlo acá, poquito, ese versículo, hermanos, y les invito a que lo busquen en su Biblia, Juan 17:3. Ese versículo se va a expandir por toda la eternidad. Qué impresionante. Y continúa escribiendo el lenguaje. Dice, y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y a todas las cosas que hay en ellas, las oí decir, bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Eso es lo que vamos a expresar nosotros. Bendición, honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero. ¿Sí? Mire que aún en ese Apocalipsis 5:13, el que está sentado sobre el trono es el Padre y al Cordero, solamente a ellos dos. Aún en los cielos nuevos y en la nueva tierra. ¿Verdad? Padre e Hijo solamente. Y para terminar, esta última cita. Dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan la vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Se terminó el conflicto, ya no hay conflicto. Ese es el pilar, hermanos, número 28. Los cielos nuevos y la nueva tierra. Ahora, no hemos terminado aquí la lección, quiero expandir un poquito más. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Se puede eliminar o modificar algún pilar fundamental? Mire que hemos estado estudiando, como les dije del inicio, los 28 pilares fundamentales sobre los cuales se fundó el movimiento adventista del séptimo día. Entonces la pregunta es, ¿se puede eliminar o modificar algún pilar fundamental? Veamos qué nos dice la sierva del Señor al respecto. Vamos a ver varias citas. Dice, mi esposo, el anciano José Bates, el padre Pierce y el anciano Edson y muchos otros que eran entusiastas, nobles y sinceros se encontraban entre los que después del paso del tiempo de 1844 buscaron la verdad. En nuestras reuniones importantes estos hombres se reunieron y buscaban la verdad como si fuera un tesoro escondido. Me reuní con ellos
Estudiábamos y oramos fervientemente porque sentimos que debíamos aprender la verdad de Dios. A menudo permanecíamos juntos hasta altas horas de la noche y a veces durante toda la noche, orando por luz y estudiando la palabra. Mientras ayunábamos y orábamos, un gran poder vino sobre nosotros, pero no pude entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba bloqueada, por así decirlo, y no podía comprender lo que estábamos estudiando. Entonces el Espíritu de Dios vendría sobre mí, sería llevada en visión y se me daría una explicación clara de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones sobre la posición que debíamos tomar con respecto a la verdad y el deber. Una y otra vez esto sucedió. Una línea de verdad que se extiende desde ese momento hasta el momento en que entremos en la ciudad de Dios fue claramente marcada ante mí. Y les di a mis hermanos y hermanas las instrucciones que el Señor me había dado. Sabían que cuando no estaba en visión, yo no podía entender estos asuntos, y aceptaron como luz directa del cielo las revelaciones que me habían sido dadas. Y aquí viene la parte en amarillo. Así quedaron firmemente establecidos los puntos principales de nuestra fe, tal como los sostenemos hoy. Punto tras punto quedó claramente definido y todos los hermanos llegaron a la armonía. Es decir, que los pilares fundamentales, quien nos dio fue Dios, ¿verdad? Aquí podemos eh, resumir esta cita. Avancemos a ver qué más nos dice la sierva del Señor. Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Mire que llaman a estos pilares, ella le llama verdad eterna. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a su cabo sus designios engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. O sea que este es nuestro único fundamento verdadero. Y la palabra único es clara, ¿verdad? Único. Estos pilares que hemos estado estudiando, estos 28, son nuestro único fundamento verdadero. ¿Qué más escribió ella? Sigamos. ¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra acompañado de oración y mediante revelación. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría alguna de estas columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? ¿Debo obedecer la orden? Hazle frente. Aquí nos está diciendo ella claramente, ¿verdad? Que en aquella reunión de los pioneros, después del chasco, Dios estableció estos pilares fundamentales. Y sobre estos pilares fundamentales se ha estado construyendo el movimiento adventista en los últimos 50 años, dice ella. O sea que esto lo escribió más o menos en cerca de los 1900. Cerca de los 1900. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 242.2. ¿Qué más escribió acerca de estos cimientos, de estos pilares? Dice, que ningún hombre se embarque en la obra de derribar los cimientos de la verdad que nos han hecho lo que somos. Dios ha guiado a su pueblo hacia adelante, paso a paso, aunque hubo trampas de error por todos lados. Bajo la maravillosa guía de un claro, así dice el Señor, se ha establecido una verdad que ha resistido la prueba. Cuando los hombres se levanten e intenten arrastrar a los discípulos tras ellos, enfréntenles las verdades que han sido probadas como por fuego. 1905 escribió ella eso. Estos cimientos nos han hecho lo que somos, repite. Y que ningún hombre se atreva o se embarque en la obra de derribarlos. Esa es la orden que nos dio. ¿Qué más sigue escribiendo? Esta mensaje 62 tiene varios
citas importantes, dice, cuando entren hombres que quieran mover un alfiler o un pilar del fundamento que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, que los ancianos que fueron pioneros en nuestra obra hablen claramente y que los que están muertos hablen también, reimprimiendo sus artículos en nuestras publicaciones periódicas. Recojan los rayos de luz divina que Dios ha dado al guiar a su pueblo paso a paso por el camino de la verdad. Esta verdad resistirá la prueba de tiempo y las pruebas. No se puede mover un alfiler o un pilar del fundamento. Fue establecido, dice, por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué más escribió Ellen White? Vamos a ver otra cita. Esa está en la Review and Herald del 25 de mayo de 1905. Mismo año que el otro, diferente publicación. Dice, Dios me ha dado luz con respecto a nuestras publicaciones periódicas. ¿Qué es? Ha dicho que los muertos han de hablar. ¿Cómo? Sus obras les oirán. Debemos repetir las palabras de los pioneros en nuestro trabajo, que sabían lo que costaba buscar la verdad como un tesoro escondido y que trabajaron para sentar las bases de nuestro trabajo. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno a uno, estos pioneros van desapareciendo. La palabra que se me ha dado es que se reproduzca lo que estos hombres han escrito en el pasado. Mientras lo hojeaba, vi un artículo del anciano Haskell y otro del anciano Corliss. Mientras dejaba el periódico dije, esos artículos deben ser reproducidos. Hay verdad y poder en ellos. Los hombres hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Que las verdades que son el fundamento de nuestra fe se mantengan ante la gente. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hablarán de ciencia y entra el enemigo y les da mucha ciencia, pero no es la ciencia de la salvación, no es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del espíritu. Ahora debemos entender cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que nos han hecho como pueblo lo que somos, guiándonos paso a paso. O sea, mis hermanos, que vendrán y han venido dirigentes, pastores, que van a querer cambiar estos pilares, que van a decir que ya estos pilares ya no están vigentes, o que alguno de esos pilares, por lo menos, fue cambiado, que ya no se cree solamente en un Dios, en el Padre y en su Hijo literal Jesucristo, que ahora se cree en una Trinidad, que ha habido más luz. Esto nos dice Ellen White, es doctrina de demonios, son espíritus engañadores. Así nos dice. Las verdades, estos pilares, la última oración, nos han hecho como pueblo lo que somos. Eso es lo que nos define como adventistas del séptimo día. Los pilares fundamentales, estos 28 que hemos estado estudiando, hermanos. ¿Qué más nos dice la sierva del Señor? Mire que aquí se introduce una frase interesante. Dice, no os engañéis. Muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. O sea que ambas, el alfa y la apostasía omega, atentan contra los pilares fundamentales de nuestra fe. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, una cosa es segura. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Dice, una cosa es segura que pronto se realizará, la gran apostasía. Mire cómo lo escribió ella. Que se está desarrollando, aumentando y haciéndose más fuerte y continuará haciéndolo hasta que el Señor descienda del cielo con un grito. O sea que esta apostasía omega, el alfa y la omega van a durar hasta la segunda venida de Cristo. Debemos retener firmemente los primeros principios de nuestra fe denominacional y avanzar desde la fortaleza hacia una fe creciente. Siempre debemos mantener la fe que ha sido sustentada por el Espíritu Santo de Dios desde los acontecimientos anteriores de nuestra experiencia hasta el momento presente. Necesitamos ahora una mayor amplitud y una fe más profunda,
más sincera e inquebrantable en la dirección del Espíritu Santo. Si necesitábamos la prueba manifiesta del poder del Espíritu Santo para confirmar la verdad en el principio, después del paso del tiempo, necesitamos hoy toda la evidencia en la confirmación de la verdad cuando las almas se apartan de la fe y dan atención a seducciones, a espíritus y doctrina de demonios. El alma no debe languidecer ahora. Si alguna vez hubo un periodo de tiempo en que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestros discursos, en nuestras oraciones, en cada acción propuesta, es ahora. No debemos detenernos en la primera experiencia, pero mientras llevamos el mismo mensaje a la gente, este mensaje debe fortalecerse y emplearse. Debemos ver y comprender la importancia del mensaje confirmado por su origen divino. Debemos seguir conociendo al Señor para que sepamos que su salida está preparada como la mañana. Nuestras almas necesitan la vivificación de la fuente de todo poder. Podemos ser fortalecidos y confirmados por la experiencia pasada que nos mantiene firmes en los puntos esenciales de la verdad que nos han hecho lo que somos, los adventistas del séptimo día. Aquí nuevamente ella dice, ¿verdad? Debemos mantenernos firmes, que esta gran apostasía, primero el alfa y después la omega, van a estar hasta la segunda venida de Cristo. Y que quitar uno de estos pilares fundamentales, esto es básico, lo hemos leído varias veces, hermanos. Quitar uno de estos pilares fundamentales es doctrina de demonios. Sobre todo quitar el pilar que Cristo es el Hijo literal, unigénito, engendrado de Dios. Ese pilar lo ha quitado la iglesia, hermanos. Pueden ustedes buscar la cartilla sabática del 5 de octubre, sábado 5 de octubre del 2024. Del 2024. A nivel mundial, la iglesia ahí escribió en su cartilla que Cristo no es engendrado, que es coeterno. Así lo enseñan. Esa es doctrina de demonios. Ese es el mismo engaño que Satanás inició en el cielo. Por eso fueron expulsados del cielo, ¿verdad? Porque no reconocía que Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Ese fue el motivo de la expulsión del cielo. Bien, continuamos. Miren lo que nos dice. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Mire quién está impulsando estos cambios en la organización adventista. El enemigo de las almas es Satanás. Es doctrina de demonios. ¿Y en qué consistiría, dice, si se cambia? Se cambiaría nuestra religión. La verdad, los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Ahora serían considerados como un error. Y continuamos leyendo. Después de la parte amarilla, ahí continuamos. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, por supuesto. Se mantendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. En la cita anterior, vimos que esta apostasía va a llegar hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo. Pregunto, ¿acaso se han cambiado los pilares fundamentales?
Les invito a que hagan una investigación ustedes en Internet, en Google, y pongan los pilares fundamentales de 1889. 1889. Y las creencias fundamentales adventistas en el 2025 o 2026. Y comparen una a una a ver si alguno de estos pilares ha sido cambiado. Ellen White profetizó que esta apostasía iba a llegar incluso hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿se han cambiado nuestros pilares? ¿Se ha removido alguno? Si la respuesta es positiva, esto ya se dio. Si la respuesta es positiva, lo que hoy conocemos como la Corporación Adventista del Séptimo Día es esta nueva religión, es esta nueva organización. Ahí queda la pregunta, en el aire. Les toca a ustedes investigar a ver si esto ha sucedido o no. ¿Qué más continúa escribiendo la sierva del Señor? Mire qué interesante. El Señor ha declarado que la historia del pasado será repasada al iniciar la hora final. Toda verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Todo pilar, dice, está en amarillo, mire, todo pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. No podemos ahora desviarnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque eso significaría apostatar de la verdad. Entonces, ya estamos en los tiempos finales. Revisemos, comparemos los pilares fundamentales del inicio del movimiento adventista con las creencias fundamentales hoy en día. Si hay algún cambio, es una nueva organización. Y nos dice la última parte, no podemos entrar en ninguna nueva organización porque eso significaría apostatar de la verdad. Hermanos, estamos hablando de vida eterna. Si estamos siendo engañados, si estamos en apostasía, no seremos salvos. Si estamos en apostasía, si estamos siguiendo doctrina de demonio, estamos viviendo vino de Babilonia. Y recordemos que el ataque es precisamente contra el remanente. ¿Ha sido atacada la iglesia adventista? ¿Ha cambiado sus pilares fundamentales? A lo largo de la historia se han introducido personas, supuestamente teólogos, que han cambiado estos pilares. La información está disponible para todos, hermanos. Busquémosla. Si a un caso estamos siendo engañados, aunque sea doloroso, porque sé que lo es, lo digo por experiencia propia, aunque sea doloroso, tenemos que serle fiel primero a nuestro Padre Celestial. Aún escrito está, a la palabra de Dios. Y no a lo que enseña quizá una organización, una nueva organización, como lo escribe Ellen White. Ahora, muchas veces se ha alegado también que Ellen White cambió su posición. Así dicen, los falsos pastores, los que enseñan esta doctrina de demonios. No, dice, es que ella cambió después y después se hizo trinitaria. Vamos a ver qué nos dice ella. Siguiente diapositiva. Sería un centinela infiel si me callara al ver cómo los cimientos de nuestra fe son destrozados por quienes se han apartado de ella y ahora están a la deriva, sin ancla. En estos tiempos, cuando se enseñan falsas doctrinas, debemos enseñar la misma verdad que hemos estado enseñando durante los últimos medio siglo. No he cambiado mi fe ni una jota ni una tilde. Repito lo que escribió Ellen White, 1906. No he cambiado ni mi fe ni una jota ni una tilde. Y le ruego a Dios que ambos, eso se le está escribiendo a unos médicos, ¿verdad? Puedan discernir claramente la diferencia entre la lealtad y la deslealtad.
Dios llama a todo médico y a todo misionero a hacer esto. Los pilares fundamentales que Dios estableció son eternos, hermanos. Son eternos. Él los dio. Pretender cambiarlos es apostasía. Pretender cambiarlos es un plan de Satanás. Es doctrina de demonios. Como adventistas del séptimo día, debemos defender los pilares fundamentales de los adventistas del séptimo día. Esta es la verdadera iglesia. Hoy en día están usurpando el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa es la nueva organización. La iglesia original, la verdadera Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la que podemos pertenecer, es la de los pilares fundamentales. A esa debemos defender. A esa debemos nuestra lealtad. Por algo somos adventistas del séptimo día. Uh, Sería mucho más fácil quizá, en términos mundanales, ¿verdad? Nuestra vida, si no fuéramos adventistas. Pero hemos decidido en algún momento escuchar la voz de Dios, recibirle en nuestro corazón y decidir obedecerle a Él. Por eso guardamos el sábado. Por eso no creemos en la inmortalidad del alma. Pero tampoco, mis hermanos, podemos dejar de creer en un Padre literal y en un Hijo literal, unigénito, engendrado. En los días de la eternidad nos dice Miqueas 5. No podemos dejar de hacer eso. Y la doctrina de la Trinidad rompe eso. Porque si ya son coeternos, ya no puede ser Padre literal ni Hijo literal. Simplemente son roles. Roles. Y la Biblia no enseña eso, mis hermanos. A la ley y el testimonio, si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Estos han sido, hermanos, los pilares fundamentales, los 28 pilares. Estudiémoslos. Como ya vimos ahorita, no se pueden eliminar. Eso Dios los estableció. Quitarlos es edificar sobre la arena del mar. Y cuando venga el zarandeo, entonces hay muchos flaquearán. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que estos estudios hayan sido de mucha bendición. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Queremos agradecer públicamente también al pastor Perry Elwin por proporcionarnos estos materiales de pilares fundamentales. Agradecemos al pastor, ¿verdad?, por su colaboración en esta serie importantísima. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo para todos.